Muy buenos días, el tema de hoy es escucha. Vamos al libro de Salmos, capítulo 78, versos 1 al 4. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído y las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las descubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Escucha, hemos venido hablando del tema de los sentidos. Primero fueron los ojos, que es lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos, que es lo que nuestros oídos oyen, nuestro corazón, que es lo que guardamos en el corazón, y cómo todo está relacionado con los sentidos. El corazón está muy ligado a lo que escuchamos y a lo que vemos. Aquí el Señor hoy nos habla de escucha. Y es como el Señor quiere y nos viene llevando en que usted y yo escuchemos. Porque aún en Proverbios nos habla sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, el entendimiento. Pero también en los salmos encontramos como al salmista también el Señor le revelaba cosas que aún ya nuestros padres sabían y que nos han venido enseñando de generación en generación. Como el Señor sacó al pueblo hebreo de Egipto. El pueblo que estaba viviendo durante mucho tiempo en esclavitud en el pueblo de Egipto, y cómo el Señor lo sacó de ese pueblo, del gobierno de Faraón, y lo llevó por el desierto y lo pasó a Canaán, a la tierra prometida. Pero es como el Señor nos enseña y nos muestra cómo lo sacó a ese pueblo hebreo de Egipto con maravillas, con prodigios, con señales, con milagros que hasta el día de hoy se siguen contando porque están escritos en la palabra de Dios. Y son los milagros que el Señor aún quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Milagros, señales, prodigios, palabras, aún revelación, conocimiento, entendimiento, y todo va muy ligado y relacionado a escuchar. Ya sea escuchar la palabra que el Señor tiene para usted y para mí a través de las Escrituras, a través de los proverbios, a través de los salmos. Muchas personas creen que los salmos es para alabar, adorar y glorificar al Señor. Sí, algunos sí, pero otros también nos cuentan la historia como lo sucede en el Salmo 78. Nos cuenta la historia de cómo el Señor sacó a este pueblo hebreo del pueblo de la nación de Egipto para llevarlo por un tiempo por el desierto y llevarlo a Canaán, que era la promesa que Dios le había hecho a los hebreos. Pero como el Señor nos habla que escuche, y es que usted y yo debemos escuchar, que Él quiere que tengamos en cuenta de dónde nos sacó el Señor a nuestros antepasados, de qué lugar los sacó de una parte de esclavitud y de servidumbre. Pero como hoy en día encontramos personas que están esclavas y viven en servidumbre al pecado. Viven esclavos del pecado, de la inmoralidad, de la pornografía, de la avaricia, aún del engaño, de la mentira, de la manipulación, de la falsedad, aún del matriarcado, aún del machismo. Todavía se ve en algunas sociedades, todavía se ve en algunas familias, todavía se ve en algunos hombres, todavía se ve en algunas mujeres, todavía se ve que eso todavía está arraigado en algunos hogares. Y como el Señor nos lleva que escuchemos que Él ya nos sacó de esa situación, que cuando usted y yo venimos conocemos al Señor, nos da a entender y a conocer que Él ya nos sacó de esos lugares. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Es que escuchemos lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere revelar y hacernos entender la ley que Él tiene para cada uno de nosotros. Esa ley la cual éramos esclavos, pero que venimos a la ley del Señor, porque había una ley de esclavitud, que era la ley de la soberbia, del orgullo, de la altivez, del pecado, aún de la servidumbre. Pero hoy encontramos que hay muchos que están bajo esa ley, que es como un yugo. La ley de la mentira, la ley de la falsedad, la ley de la hipocresía, la ley de la indiferencia, la ley de la mentira, la ley de la falsedad, la ley del orgullo, la ley de la prepotencia. Dice: abriré mi boca en proverbios. Como aquí nos remite a Proverbios, que es en Proverbios donde está la sabiduría y el conocimiento de Dios y lo que el Señor quiere darnos a entender. Dice: hablaré cosas escondidas.
cosas escondidas, cosas que aún ni usted ni yo conocemos ni entendemos, que muchas veces leemos la palabra, pero hay cosas que están escondidas en la palabra y no la entendemos. Y como que a veces, como que miramos la palabra muy por encima, pero no escudriñamos la escritura, no escudriñamos la palabra, que es lo que el Señor quiere revelarnos o decirnos. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, cosas aún, como lo dice en 1 Corintios 9, dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Eso es lo que el Señor tiene preparado, pero esas cosas muchas veces están escondidas en la palabra, y en la palabra podemos encontrarlas, pero con la revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad y nos lleve a entender, a comprender, a discernir y a interpretar lo que quiere hablarnos a través de la palabra, porque así como lo dice aquí, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, cosas que estaban escondidas hace muchos años, muchos siglos, pero el Señor quiere revelarlas en este tiempo, que estaban escondidas aún para los mismos apóstoles, dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, cosas que muchas veces lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, cómo el Señor salvó al pueblo de Israel de diferentes guerras, cómo el Señor salvó a su pueblo escogido, a su nación santa, aún de que fuera exterminado, aún por ejemplo cuando fue el holocausto nazi, aún el Señor ahí salvó a muchos también, los salvó de ese holocausto, y aún por eso ahí todavía hay descendencia en Israel. Dice, no las encubriremos a sus hijos, con tanto a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, lo que les hablaba anteriormente, las maravillas que Él hizo, pero que son maravillas también que Él quiere hacer hoy en día. Vemos maravillas en otras personas que el Señor ha hecho, aún personas que los ha salvado de la misma muerte, de un accidente, de una muerte prematura, aunque el Señor los ha rescatado con maravillas, con milagros, de la sanidad de una muerte prematura, sanidad de una enfermedad terminal, sanidad de una parálisis, sanidad de restaurar su hogar, su familia, su matrimonio. Esas son maravillas que el Señor hace, pero los que confiamos al Señor podemos ver y declarar y proclamar esas maravillas que el Señor ha hecho. Pero también dice, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Aún cosas que nos han contado nuestros padres, situaciones difíciles que vivieron, pero aún también conocemos familias y escuchamos de familias que el Señor rescató, aún de tiempos de angustia, tiempos de guerra, tiempos de violencia que se vivió en diferentes lugares, ya haya sido en una ciudad, en un pueblo, que se vivió esa situación, pero cómo el Señor los guardó y los protegió de esa situación que se estaba viviendo. Y aquí nos dice, y no las encubriremos a sus hijos. O sea, usted y yo nos corresponde contarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, qué es lo que el Señor ha hecho y qué es lo que ha venido haciendo aún en nuestras familias, porque a veces no contamos lo que el Señor ha hecho en nuestra casa, en nuestra familia, hogares restaurados, familias restauradas, matrimonios restaurados, hijos que han vuelto a sus padres y los padres hacia los hijos. Dice, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová. Aquí en los salmos encontramos alabanzas que le podemos declarar y confesar al Señor, y alabanzas que podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestro entorno, que podemos alabarlo, glorificarlo, exaltarlo en todo tiempo, porque no solamente es pedir y pedir y pedir, no, también debemos alabarlo, adorarlo y glorificarlo, porque nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha bendecido, que hasta el día de hoy usted y yo estamos vivos, y es por la misericordia de Dios, no es porque usted y yo seamos buenos, no es porque usted y yo somos de buenas, no es porque usted y yo tenemos algo especial, no, es que el Señor, su misericordia nos ha cobijado y nos ha mantenido vivos hasta el día de hoy, y es gracias a su misericordia, gracias a su amor que tiene por usted y por mí y aún por nuestras familias, que todavía podemos contar con ellos. Hoy debemos escuchar y a escuchar lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí, y le oro al Señor que le revele a través de la palabra lo escondido que hay en su palabra, y se lo haga conocer y entender y discernir a su espíritu, a su alma y a su corazón, y que usted lo pueda entender, aplicar y ejecutar en su vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.